Vive. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Aquí se habla libertad, hoy miércoles 3 de octubre. Sean todos bienvenidos, querida audiencia, a compartir con nosotros todas las sesiones que tenemos para hablar sobre la libertad en nuestro país y en el mundo. Y agradecemos en la Dirección General de la Estación a Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga, y hoy con ustedes Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Acuérdense que tienen para comunicarse con nosotros y para compartir y mandar sus inquietudes y preguntas los puntos de contacto de esta radio que se ve, RCR 750, la radio que se ve por el Periscope RCR 750, rcr.tv por YouTube, el Twitter RCR 750, el Dilo 3456 con un costo de $1 más básico masiva y el 0212-482-9750. Hola Víctor, ¿qué tal? Rocío, buenos días. Aquí hablando de libertad con libertad en RCR 750. Seguimos con algunos problemas para replantear la señal, eso de los rayos. Oye, los rayos nos rayaron, digamos, la vida esta semana, pero quiero comenzar, Rocío, con muchísimo respeto y muchísimo cariño por manifestar mi pesar, o nuestro pesar, por el fallecimiento del doctor Alberto Sosa, presidente ejecutivo de Digetel. A su familia, a sus amigos, que tanto hoy he visto escenas, digamos, de dolor real por el lamentable fallecimiento de este empresario y ejecutivo venezolano. Pues mi solidaridad más fraterna, y por supuesto a él que en nuestra paz descanse. Otras cosas que están ocurriendo en Venezuela, Rocío, viendo el portal de La Patilla, la infancia venezolana castigada por las malas políticas del Estado. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿cuáles malas políticas, no? Uno se encuentra lamentablemente con aquellas políticas que destruyen lamentablemente la oportunidad de emprendimiento. Porque cuando los niños son castigados es porque no pueden comer, no pueden estudiar, no tienen derecho a la salud, en fin, digamos, se ven muy pero muy agobiados por una circunstancia que a veces les pasa por encima, no logran entender, porque un país debería darle a los jóvenes el derecho a ser felices y a soñar con amplitud. Lamentablemente eso, Rocío, no está ocurriendo en el país. Y como tú sabes que yo estuve fuera y tú te quedaste aquí, al frente de esto, que lo hiciste además excelentemente, como todas las cosas que tú haces, yo me conseguí con lo que tú ya te habías conseguido, Rocío, y es con un artículo que me sorprendió muchísimo, que me llamó muchísimo la atención, que es el artículo con el que The Economist celebra sus 175 años de creación y de funcionamiento. La revista The Economist nació en 1843. Fue fundada, Rocío, por James Wilson, un fabricante de sombreros de Escocia. Él fundó ese periódico. Ahora, qué interesante, 1843, un contemporáneo de Adam Smith, el que vivió y que tradujo a la práctica emprendedora todos los supuestos y propuestas de la Escuela de Filosofía Moral Escocesa. Y sucede que este señor funda un periódico cuyo propósito era defender el libre comercio, los mercados libres y el gobierno limitado. Y lo hizo así porque él adhirió una nueva filosofía política que dice The Economist que ellos forma parte de su compromiso desde entonces, que es la causa del liberalismo. Así es, Víctor, y efectivamente creo que el mensaje de fondo de este artículo con el que ellos celebran sus 175 años es precisamente muy, muy importante para el mundo liberal, ¿no? Yo creo que
aquí creo que hemos conversado sobre el ordoliberalismo, que fue el liberalismo de los pensadores como Menger, Erhard y otros que lograron construir a Alemania, ¿no? Que demostraron cómo debe ser el enfoque liberal para lograr la prosperidad a través del liberalismo y al mismo tiempo fulminar el ataque al socialismo, ¿no? Un poco los señores de The Economist llaman pues a los liberales a tomar otra vez la bandera que fortalece la causa de la libertad y no dejarse apabullar por todas estas cosas que han surgido y que hicimos, Víctor, durante la semana que no estuviste, precisamente todo un recuento de lo que está atacando pues al mundo liberal ahora, que son todos estos sismos, nacionalismo, populismo, socialismo, que quieren acabar con la libertad del individuo, ¿no? Claro, pero mira qué interesante, Rocío. Mira lo que plantea The Economist como el replanteamiento de las viejas pero novedosas y actuales tesis liberales, y con las cuales yo estoy profundamente de acuerdo. En primer lugar, reconocer el pluralismo y el conflicto natural que se da dentro de la sociedad en razón del pluralismo, de que no todo el mundo piensa lo mismo. Y por lo tanto nosotros siempre, los liberales, proponemos el mercado como una opción en la que el consumidor, que es el soberano, puede optar, y hay mercado político, hay mercado económico, hay mercado laboral, pero lo importante es decir, nosotros estamos siempre contra los unanimismos, porque los unanimismos son totalitarios. Tiene que haber siempre opciones. El ciudadano tiene siempre que contar con opciones y por lo tanto no hay que tenerle miedo a las opciones. Lo segundo, que la sociedad es dinámica y que por lo tanto puede mejorar. Y por lo tanto los liberales siempre están pendientes de cómo se mejora. Nada mejor para entender lo que el mercado, que el desarrollo de productos, que el mejoramiento de los servicios, que el esfuerzo por la calidad en la atención del cliente, porque siempre se puede hacer mejor. Sí. El tercero, Rocío, que además nos caracteriza a los liberales, es la desconfianza del poder, la desconfianza en el poder concentrado. Siempre el poder será una trampa, siempre el poderoso podrá voltearse contra el ciudadano y aplastarlo, y por lo tanto poder limitado. Y lo último, la insistencia ante todo poder en el respeto cívico igual para el individuo y por lo tanto la importancia de los derechos personales, políticos y de propiedad. Sí, por eso ellos plantean aquí que el liberalismo necesita escapar de su identificación con las élites y el status quo, porque siempre ven el liberalismo como una doctrina de una élite o de gente o empresarial, etcétera, y hay que separar esta identificación, porque el liberalismo lo que promueve es precisamente la libertad de los individuos, de los ciudadanos, para que los ciudadanos con su creatividad y su capacidad de innovar lleguen y progresen y cambien el mundo. Pues. Ahora, Rocío, yo no sé si estoy de acuerdo con esa crítica, sobre todo, digamos, el lanzada desde The Economist. Qué bueno si las élites son liberales. El problema no es ese. El problema es, digamos, la traición de algunas élites que abandonan el liberalismo, asumen el poder como dogma, lo quieren concentrar, se transforman en socialistas, se corrompen porque el poder absoluto corrompe absolutamente y bueno, transforman a las sociedades en lugares que en lugar de ser lugares de prosperidad o espacios para la prosperidad, se transforman en espacios para la servidumbre. Fíjate que ellos también plantean que el orden mundial liberal de posguerra es el que ha contenido el conflicto, los conflictos que cualquier sistema pueda tener, ¿no? Y los principios, el pragmatismo y la adaptabilidad del liberalismo ha generado las políticas que resuelven todos los problemas en una sociedad. Ahora, Rocío, y claro, si ustedes quieren ver cuáles son las consecuencias del socialismo, asómense ahorita frente al edificio de la CanTV, donde están los jubilados de Corpoelec y de CanTV diciendo que por favor no los dejen morir de hambre, que se están muriendo de hambre. Esas son las pancartas que tienen ahí los señores, los trabajadores y jubilados de ahí. Bueno, pero vamos a nuestra segunda sección. El libro del día. Rocío, trajiste un libro que no conozco. Tú eres una persona que, en razón de tu cargo, eres así como que la representante exclusiva de una editorial maravillosa, de la cual yo me nutro muchísimo gracias, digamos,
a la librería de Cedice, y esta editorial es Unión Editorial. Cuando uno revisa, y es bueno, digamos, que la gente sepa que hay dos formas de vincularse con la librería. Uno puede, digamos, ir a comprar los libros, o uno puede encargar libros que no están a disposición, pero que podrían estar a disposición, Rocío. Yo creo que con Unión Editorial se puede y se debe llevar a eso, y además, digamos que así como uno va a un portal web y compra un libro, es bueno, uno tiene que esperar a que llegue, ¿no? No, pero y lo pueden comprar por libreriacedice.org.be, que ahí tienen el carrito y todo para que hagan su compra. Y el carrito se pueden montar e irse. Claro, okay. Claro. Ahora, sí. Hay un libro que yo rescaté precisamente de la oferta de Unión Editorial que se llama El Cardenal Paul, de la política como virtud en tiempos del príncipe. Sí. Y está, digamos, los autores son Francisco Javier López Atanes y José Miguel García Rodríguez. Y bueno, yo soy un apasionado de la historia. Este cardenal Reginald Pole es nada más y nada menos que contemporáneo de Enrique VIII. Sí, señor. ¿Okay? Y por supuesto, Enrique VIII, que era su primo. Este cardenal, por supuesto, cardenal y fue católico. Arzobispo de Canterbury. Exactamente, nada más y nada menos. Y bueno, frente a la oferta ideológica y ética del príncipe de Maquiavelo, por razones de vivencia y por supuesto de doctrina, este cardenal Paul finalmente contrapone una forma de ser que es totalmente contraria al planteamiento maquiaveliano. Bueno, nada más y nada menos, Rocío, nació en 1500, murió en 1558, vivió 58 años, primo de Enrique VIII, hijo de la duquesa de Salisbury, gobernadora de la casa de la princesa María Tudor, cardenal de la iglesia, legado pontificio y miembro de la comisión pontificia para la reforma de la iglesia. Legado de su santidad para la reunificación de Inglaterra, amigo personal de Thomas More, Erasmo, Contarine, Bembo y los grandes humanistas del Renacimiento, candidato al papado tras la muerte de Pablo III, elección que no ganó por tan solo un voto, así como autor de un importante tratado sobre la unidad de la Iglesia, de la unidad se llama. Hoy su nombre permanece perdido en los anaqueles de la historia, pero lo cierto es que estos autores lo rescataron de esa ¿Y tú sabes por qué, Rocío? ¿Tú sabes por qué? Porque cuando Enrique VIII le entró la locura, porque se enamoró de Ana Bolena, porque tenía que salir del matrimonio que a ella no le gustaba con Catalina de Aragón, nada más y nada menos que hija de los reyes católicos, él que pudo haber ido a favor de esa corriente del soberano, que es, digamos, la representación del poder, él dijo, ¿ok?, que no se sometía a ningún poder terrenal que contradijera su propia conciencia. Y no hay nada más liberal que eso. O sea, finalmente, digamos, la gran resistencia ante el poder es que el poder podrá romperte, pero no debería lacerar tus propias convicciones, y tú no deberías sacrificar tus convicciones frente al poder. Sí. Ayer, por cierto, en Twitter alguien salía a decir, bueno, en estos momentos lo importante es el país, no los principios. No, discúlpeme, señor tuitero, lo importante siempre son los principios, y por eso es que regodearse por las páginas de este libro del cardenal Paul, de la política como virtud, es importante para entender y para no perdernos en este laberinto del pragmatismo que a veces nos someten tantas tendencias y tantas propuestas tan insólitas y tan tentadoras de, bueno, abandona tus principios y sométete. Sí, porque además Paul vivió uno de los momentos más cruciales de la historia moderna de Europa y de la Iglesia. Es el rompimiento de los ingleses con el catolicismo, y ahí vienen entonces, se van formando las otras religiones protestantes, ¿no? Es interesantísimo el rescatar la memoria de este arzobispo que, como tú bien dices, por un voto no llegó a ser papa, y sus primeros años estuvieron entregados a la formación en la Universidad de Oxford y de Padua. Es un tipo bastante interesante de leer y de rescatar, por lo que significa además también para el papel de la Iglesia, ¿no? Así es. Mira, lo cierto es que él pagó con exilio
sus diferencias con su primo Enrique VIII. Hay que decir que a Moro o al cardenal Fischer le costó a cada uno de ellos la cabeza, porque, digamos, no lograron conciliar. Este cardenal, el cardenal Paul, se tuvo que ir, estuvo en Roma, hasta que hubo la oportunidad de reunificar o de volver a replantear el papel de la Iglesia Católica en Inglaterra. El poder es una cosa seria, Rocío, porque al final yo he leído muchísimo sobre el tema de Enrique VIII. Yo también me Rocío, encanta no era un tema teológico, no era un tema sociológico, no era un tema ético, simplemente quería Enrique VIII divorciarse. Se divorció una y otra vez, y esa es la desgracia del poder absoluto, que coloca a los países en circunstancias de absoluta indignidad, que te coloca a ti, digamos, a plantearte si tu conciencia es más importante incluso que tu propia vida. Recomiendo, y estén pendientes a través de la librería de sedice.org, libreriasedice.org.be, en Instagram Librería Sedice, que ahí estamos poniendo permanentemente los libros. Si les interesa el libro, encárguenlo a esa librería, el cardenal Paul, de la política como virtud en tiempos del príncipe. Estoy en cola, Rocío, y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Usted lo escuchó por RCR. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, reiteró al fijar posición sobre la migración masiva de venezolanos que esa nación norteamericana usará toda su capacidad diplomática y económica para procurar la reactivación de la democracia en nuestro país. Es necesario responder a la situación y estamos al lado de Colombia en eso. Y también tenemos que reconocer que estos esfuerzos son una respuesta temporal al problema mayor. El problema es la dictadura de Venezuela, que ha abandonado a su pueblo igual que abandonaron hace tiempo a los principios democráticos básicos. Como dijo la embajadora Haley, algo está muy mal cuando los ciudadanos de un país rico con petróleo tienen que irse a mendigar en las calles colombianas para alimentar a sus hijos. Venezuela se ha convertido en una dictadura sin disfraz. Mientras continuamos trabajando con Colombia y otros socios para abordar la crisis humanitaria, sabemos que la crisis solo crecerá mientras el régimen ilegítimo permanezca en el poder. Escúchenos a través de nuestras redes sociales, @RCR750 en Twitter y Periscope, y RCR.tv. La radio que se ve. La frase dormir como un bebé acaba de tomar un nuevo significado con el set de cuna Baby Armonía de ama de casa. Sus suaves colores y delicados diseños adornarán el cuarto de tu angelito con delicadeza y clase, haciendo de la hora de acostarse una experiencia positiva y relajante para así arrullar sus más profundos sueños. Ama de casa, toca, siente, vive. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, y en Ventanilla hacia América Latina, Víctor, tenemos hoy también un artículo por demás interesante, precisamente de Ian Vázquez, director del Centro para la Prosperidad del Instituto Cato en Washington, y es acerca del bullying y el comercio. Fíjate que nunca la gente habla del bullying en esta área, pero el bullying está presente en todo, ¿no? Ian considera que el acuerdo logrado en la negociación del Tratado de Libre Comercio, la reforma y la nueva firma que hicieron del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, tiene de bueno que se han liberalizado más ciertas industrias
que se han liberalizado más ciertas industrias, y de malo, que se han impuesto regulaciones de primer mundo a México en lo que concierne a la propiedad intelectual y el medio ambiente. Bueno, sí, yo vi el artículo y lo traje a colación, Rocío, no porque estuviera yo totalmente de acuerdo, sino porque, digamos, precisamente es la ventanilla hacia América Latina. Estados Unidos firmó un primer tratado de libre comercio. Decidió que ya esas no eran las reglas del juego y replantea el tratado. Uno no puede pretender que en el mundo del comercio los países no pongan sus condiciones para seguir comerciando, y los otros lo aceptaron tal vez porque les convenía y no porque se sintieron forzados. La palabra bullying me parece desproporcionada. Un poco fuerte, me parece un poco fuerte. Que hay, por supuesto, condiciones digamos, en donde por un lado ganan y por otro lado pierden. Bueno, muy seguramente. Que al amigo Vázquez no le guste el estilo de Trump. Bueno, cada quien tiene el derecho, digamos, a registrar su gusto o su disgusto por el estilo de los demás. Bueno, y si los mexicanos aceptaron y los canadienses es porque están de acuerdo con lo que se planteó allí. Y es interesante porque México entra ahorita a un largo periodo de oscuridad socialista con Andrés Manuel López Obrador, y el presidente o el primer ministro de Canadá también es socialista, y sin embargo, digamos que se llegó a un acuerdo. Se mantuvo el área de libre comercio en Norteamérica, que es México, Estados Unidos y Canadá. El acuerdo liberaliza el comercio en algunos sectores, como la industria láctea y avícola, que estaba muy protegido, en contra, por supuesto, de los intereses de aquellos que se dedican a eso. No, y facilita el comercio electrónico y la seguridad de datos electrónicos, o sea, actualiza temas que no estaban en el temas primero, que no estaban antes. Lo malo, dice Ian Vázquez, bueno, se han impuesto regulaciones de primer mundo a México. Ahora, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo que regulaciones de primer mundo? El mercado internacional tiene su vanguardia. La vanguardia no es de primer mundo, segundo mundo. O sea, yo vi en Ian Vázquez algo que yo no esperaba de él. Una lógica de centro-periferia. ¿Cómo es eso de regulaciones de primer mundo a México respecto a la propiedad intelectual del medio ambiente? O sea, no se puede respetar la propiedad intelectual. No hay que respetarla. No entiendo, digamos, las patentes para muchas medicinas, por ejemplo, duran demasiado tiempo, cosa que reduciría la competencia y la oferta. Bueno, pero es que lo que pasa es que la investigación hay que finalmente descontarla, ¿no? Y eso, digamos que trae, por supuesto, bueno, la duración de las patentes, Rocío, no es otra cosa que la duración del respeto al derecho de propiedad exclusivo que se le da al que invierte en investigación científica y tecnológica. Mira, el profesor Luis Pasos, economista, abogado mexicano, dice que lo mejor que le ha pasado a México no es la Revolución Mexicana, sino el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, que eso fue la verdadera revolución para los mexicanos. Y es así. Es así, prácticamente. Ahora, dice, por ejemplo, Ian Vázquez dice, bueno, además se requiere que entre el 40 y el 45% de los componentes de autos tendrá que ser manufacturados por trabajadores que ganen 16 por hora. ¿Qué pretende Ian? Que sean trabajadores de 8 por hora, de 7 por hora, trabajadores chinos de $1 por hora. O sea, no entiendo por qué él dice que es bullying la nueva suscripción del Tratado de Libre Comercio. Pues en algún momento lo llamaremos y debatiremos con él. Exacto. Pero lo cierto es, Rocío, lo cierto es que el gobierno norteamericano, Donald Trump, dijo, este tratado no me conviene más, vamos a negociar otro. Y tú no puedes pretender que la negociación sea desde la debilidad, sino desde la fuerza relativa. Y lo logró. Ahora, que eso haya sido bullying, o sea, no entiendo cuál es tu imaginario de una negociación comercial. Pero en todo caso, como en el próximo segmento tenemos ya como invitado a David Morán, que viene a hablar de negociación comercial en la transición, y además está acompañado por un amigo. Fíjate, quería comentar también que precisamente inició ayer una campaña
sobre liberales por el libre comercio, pues en alianza con varias organizaciones de la región. ¿Vas a involucrar el bullying? No. Nosotros todo en positivo, porque el libre comercio es importante para la prosperidad de los países, porque lo que debería haber es mucho más tratados y al final el sueño dorado, que no haya fronteras, sino que los ciudadanos podamos transitar por los países que no libremente, necesitemos pasaporte. Y por eso, que no haya fronteras. El pasaporte es por las fronteras. Entonces, tendríamos, libertad para todo, y el libre comercio es uno de los principios, por supuesto, para que los países y los ciudadanos vivamos mejor. Por Rocío, esta campaña tiene un video de la señora ustedes Esperanza tienen razón. también. ¿Tú sabes por qué tienen razón? Porque es que lo que no es libre comercio es Venezuela y ALBA. Exactamente. Okay. Donde no hay libre comercio, por ejemplo, en Ecuador, Rocío, todos los productos cuestan 80% más. Todos los productos importados. Entonces, allá, el cualquier cosa, qué sé yo, una muñequita que en otro lugar cuesta $1, allá cuesta 1.85. Entonces, esos son barreras que hay que tumbar, porque al final los costos los pagan los ciudadanos. Pero, Rocío, vamos al corte, que esta segunda media hora promete. Así es. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Joel García, abogado del diputado Juan Requesens, denunció que el parlamentario lleva 57 días secuestrado en las instalaciones del SEBIN ubicadas en el Helicoide. Que su defensa no puede conversar con él más allá de la audiencia de presentación. 50 días que se le ha negado a la defensa ejercer cualquier medio digno o para poder desvirtuar los dichos del Ministerio Público. Lo que sucedió el día viernes es que se vencía el lapso de 45 días para que el Ministerio Público produjera su acto conclusivo, que podría ser archivo fiscal, sobreseimiento o de acusación. Estábamos seguros que, dado las declaraciones de los personeros del régimen, se iba a acusar. Pero es el hecho de que el día viernes el tribunal no daba despacho, y por lo que la acusación debió introducirse por la unidad de recepción de documentos. Pudimos averiguar y la acusación no llegó nunca el día viernes. Pero la sorpresa es mayúscula cuando el día lunes solicitamos la libertad del diputado, por cuanto el efecto jurídico que opera una vez que no se presente la acusación es la libertad inmediata. Es que la juez ya se encontraba en el despacho, esa juez que se había ausentado del tribunal, y dijo que el día viernes ella habilitó a las 5 de la tarde únicamente y exclusiva para recibir esa acusación. Acusación que la defensa no ha podido ver. No sabemos de qué delito se les imputó, se les acusó. No sabemos cuáles son los elementos de convicción que obran para demostrar cada uno de esos delitos. Empleados públicos marchan hoy en Anzoátegui para exigir mejoras salariales, más allá de nuestras fronteras. En Argentina, un juez resolvió elevar a juicio oral una causa contra la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández y sus 2 hijos por supuestas maniobras de lavado de dinero mediante una empresa familiar. Y en el mundo deportivo, en la Liga de Campeones, el Barcelona visita esta tarde el estadio de Wembley en Inglaterra para enfrentar al Tottenham. El tenista argentino Juan Martín del Potro avanzó hoy a cuartos de final del Abierto de Pekín al derrotar al ruso Karen Khachanov. 11:31. Continúen con Aquí se habla libertad. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando
Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Y continuamos en Aquí se habla libertad con la visita hoy de nuestro invitado David Morán, para conversar pues sobre todos estos temas y debatamos sobre la libertad. ¿Cuáles son las condiciones ideales, David, para una transición económica en Venezuela? Tú que eres experto, además director gerente de La Patilla. ¿La Patilla sigue bloqueada por los portales venezolanos? Bueno, sí, lo bloquean por las proveedores de Internet. Sí, lo bloquean aleatoriamente. El lunes tuvimos un bloqueo durísimo durante todo el día, sí. Hoy no estamos bloqueados. Bueno. Mira, yo quiero partir de lo primero. Para tener libertad, lo primero hay que tener hay que apartar las malas ideas. Uh-huh. Y la gran mala idea que surgió por unos intelectuales fue eso que llaman el socialismo, marxismo. Esa es una cosa que tiene 1000 nombres para disfrazar precisamente regímenes que siempre fracasan. La esencia de eso es que unos intelectuales inventaron una forma de relación entre los humanos y eso es precisamente lo que ha servido para que los seres humanos tengamos miseria y perdamos la libertad. Lo único que ha inventado el ser humano, es lo único que ha inventado, que lo ha traído de acá después de 5000 años de perfeccionamiento, son los mercados, que es la forma en que los seres humanos interactúan libremente. No hay otra forma. Cuando tú y yo debatimos ideas, estamos haciendo precisamente un mercado. Uh-huh. Cuando yo debato con Víctor, es un mercado. Lo ampliamos cuando debatimos entre los tres. Así es. El núcleo de eso es precisamente el flujo de bienes y servicios de manera libre, donde el que tiene que aportar, aporta lo que tiene, y el que va a buscar precisamente consigue en ese mercado todo lo que él está buscando conseguir. Yo no utilizo el término capitalismo porque además es un término absolutamente erróneo y fue inventado por Marx. Uh-huh. Marx es intelectual que inventó ese manual de miseria que se llama el socialismo. Además dijo, esto es socialismo, todo lo que esté fuera de esto se llama capitalismo. Hoy lo que está fuera es precisamente mercados. No hay ninguna otra manera de hacer interacciones entre los humanos que causen prosperidad que no sean los mercados. Inclusive hoy se está hablando ya no de capitalismo, sino del talentoísmo. Uh-huh. Es decir, ya no es el medio de intercambio, ya no es el capital, sino que es el talento. Eso es lo que verdaderamente vale y es lo que hace que las cosas adquieran valor y que sean apreciadas dentro de los mercados. Bueno, los mercados es lo único que causa prosperidad en el mundo. Entonces, si nosotros queremos recuperar a un país miserable como es hoy Venezuela, un país que está en un estadio de ruina total, la única oferta posible para recuperar esto, es decir, nosotros vamos a reinstaurar los mercados, mientras más libre mejor en Venezuela. ¿El socialismo qué hace? El socialismo destruye los mercados, destruye todos los precios de los mercados, los precios del trabajo, los precios. Hoy los trabajadores de PDVSA tienen sueldo. PDVSA es la empresa que peor paga, la empresa petrolera en el mundo que peor paga a sus trabajadores. Los trabajadores petroleros de Nigeria ganan 700, 800 veces más que lo que gana un operador en un campo petrolero de Nigeria. No baja de $650 al mes, el menos entrenado. Hoy un gerente de PDVSA gana $30 al mes. Sí, la PDVSA arruinó a sus trabajadores. Interviene en el mercado del dinero, las tasas de interés las regulan, nadie ahorra porque no pagan, ni siquiera cubre los costos de la inflación. Intervienen en los mercados de bienes y servicios, intervienen en el mercado de divisas, es decir, destruyeron todo. Y donde hay intervención de los gobiernos, los estados, en los mercados, inmediatamente surge la plaga, lo peor, que es la consecuencia de todos los socialismos, que son los mercados negros y la escasez. Entonces hoy Venezuela es un país de mercados negros, de informales y de escasez. Ahora, David, imaginemos que esto tiene que concluir, porque la verdad es que yo no veo cómo se sostenga
un régimen que tiene tantos fracasos en simultáneo. Es que tú por donde voltees te encuentras. Yo acabo de venir, bueno, Rocío también, en la CAN TV, los trabajadores corporales y la CAN TV, los jubilados diciendo nos están matando de hambre, y los viejitos allí, digamos, con sus pancarticas, y por supuesto nadie los toca. Es imposible, digamos, que la policía se vuelva contra ellos. La policía estaba ordenando la manifestación, allí están. Ahora, es imposible. Y vamos a heredar un país endeudado, malogrado, con unas empresas que no valen medio. Y frente a eso hay como dos opciones. Te endeudas más para garantizar, digamos, para tratar de meterle oxígeno a un modelo socioeconómico, patrimonialista, estatista, capitalista de Estado, fracasado y ruinoso, ¿o qué? Bueno, hace lo que hacen todos los programas serios de estabilización y ajuste. La primera promesa que tienen que hacer las personas que quieran tomar el poder y hacer un verdadero cambio, la primera promesa a la sociedad que le hacen es que el salario va a recuperar su valor muy rápidamente. Y ese es un compromiso absolutamente del gobierno, porque el gobierno es el que tiene el monopolio de la política monetaria. Bueno, del nuevo gobierno. Sí, el nuevo gobierno. Entonces, es primero una promesa de abatir la inflación. Y para abatir la inflación, el gobierno tiene que mostrar un programa de reducción absoluto, radical de sus gastos, porque está financiando precisamente esos gastos con inflación. Entonces ahí arranca el núcleo, las diferencias que hay con los programas de ajuste de corte keynesiano, digamos, que tiene que haber una expansión del gasto público, con los programas que buscan que el ajuste y el crecimiento se sostenga en los mercados, es decir, en el sector privado, entendido el sector privado como todo aquel que no labora para gobierno. Cuando tú haces eso, entonces tú ves las inmensas posibilidades que tiene. Empiezo con Sidor. Sidor es una empresa penosa. Sidor hace apenas hasta el año 2008 era una de las dos mayores acerías en Sudamérica. Hoy Sidor a duras penas produce y tiene una nómina de jugadores de dominó y truco, porque no se pueden llamar trabajadores, sino jugadores de dominó y truco que lo que van a hacer eso. No tiene ni siquiera los autobuses para transportarlo. Esa empresa se privatiza. Entonces te quitas dos cosas inmediatamente. Primero, atraes capital para que se haga cargo de esos activos que algún valor deben tener, y eso se licita. Pero segundo, le quitas al Estado venezolano, es decir, al pobre venezolano, la población venezolana, 1.200 millones de dólares que mensualmente pierde Sidor. Vamos al lado petrolero ahorita, PDVSA. PDVSA es una empresa que da pérdidas desde hace 3 años. Ha hecho unas marramucias contables. Una fue que le traspasó y le vendió una mina de oro al Banco Central, por tanto, después unas ganancias en cambio. Lo cierto es que PDVSA da pérdida. Las pérdidas de PDVSA como tal están en el entorno de los 10.000 millones de dólares. El pueblo venezolano no puede soportar una pérdida de 10.000 millones de dólares. PDVSA hay que liquidarla porque ni siquiera tiene valor de mercado. Liquidarla y hacer un programa de privatización con las empresas que quedan de PDVSA. Vamos a vender la refinería. Pero para vender una refinería, los combustibles tienen que tener un costo racional. No internacional, ojo, porque eso es otro engaño. Los socialistas permanentemente engañan. PDVSA puede tener un costo interno que cubra sus costos de producción. Y eso es suficiente para que venga la gente aquí a invertir. Porque la fracción de gasolina es una fracción minoritaria de entre todas las corrientes que producen ganancias a una refinería. Lo que no puede ser es que ahí tú pierdas en la gasolina. Pero eso no quiere decir que vaya a precios internacionales. Eso es primero, no hay un precio internacional de gasolina, eso no existe. Los precios locales en cada país de gasolina es el costo del líquido como tal, más unos impuestos enormes, en algunos casos de países europeos. En Francia es notable, es inmenso porque ellos, el costo de la gasolina, los impuestos a la gasolina, porque ellos, poniendo un alto impuesto a la gasolina, querían favorecer que consumieran combustible diésel, porque ellos querían promover el uso de motores diésel. Ya eso cambió, porque también diésel tampoco le resolvió el problema de contaminación que estaban generando. Entonces, eso es un ejemplo de lo que tenemos. Es decir,
Venezuela tiene una cantidad enorme de activos que si uno los convierte esos activos en programas de inversión, es decir, swaps de deuda por inversión en esos activos, se puede lograr lo que se denomina un shock de oferta. Y un shock de oferta que puede atraer al menos unos 12.000 millones de dólares mínimo por unos 15 años en Venezuela. Llevaría a Venezuela a un estadio absolutamente diferente a lo que está ahorita. Venezuela es un país catastrófico. Venezuela perdió el 50% del tamaño de su economía, lo perdió en los últimos 5 años. 70% medido en dólares. Es decir, no se ha visto una destrucción de tal magnitud. Pero hay esos recursos para recuperarlo. ¿No habría que ir al Fondo Monetario en este caso? Sí va a haber que ir a todos los que haya que ir, pero no en las cantidades que algunos pretenden que ir. Yo iría inmediatamente al fondo para pedir un programa de respaldo para liberar inmediatamente el tipo de cambio, porque el tipo de cambio tiene que ver con el salario del venezolano, con la convertibilidad del salario del venezolano, porque el venezolano cobra el salario en bolívares. Y el billete tiene que tener ese que es producto de su trabajo, posibilidad de que él adquiera divisas para viajar, para sentirse libre. O sea, el venezolano, su libertad comienza a ser restringida cuando tú pones un control de cambio. Lo inmediatamente que tú tienes que liberar el control de cambio, porque además los controles de cambio actúan como las puertas de los barcitos de los rascaditos. Esos son puertas batientes. Ok, tú impides que salga capital, pero impides que entre capital, y ese es el problema de Venezuela. En Venezuela no viene un medio partido por la mitad hace muchos años, a menos que vino esos créditos comerciales que nos dieron los chinos para que nos llenáramos de cuanta perolita China había ahí, desde motos, equipos antimotín, todo lo que les sobraba. Todo lo que quisieron, trenes que se quedaron ahí parados que nunca dieron. Ahora, David, una cosa, porque el señor Alberto Beltrán, que es nuestro seguidor por el canal YouTube, dice, ok, ¿y dónde dejan la seguridad? Sin seguridad no existe economía, no existe salud, no existe educación, no existe nada. ¿De qué valen los buenos sueldos si los malandros nos seguirán matando? Es una pregunta buenísima. Mira, hay una correlación directa, y esta respuesta va al señor Beltrán, entre desarrollo económico y seguridad de las naciones. Es muy difícil que haya seguridad cuando hay miseria. No la hay porque las necesidades crean un estrés social enorme. Un programa de shock de oferta inmediatamente baja la seguridad en muchos sentidos. Es decir, la persona, al percibir que hay mayor cantidad de productos en el anaquel de lo que la economía pueda consumir, él sabe que va a tener oportunidad de adquirirlo. No en ese momento quizás, pero sí va a tener en un futuro muy cercano oportunidad de adquirirlo. Lo que sí exaspera la criminalidad es cuando, desde el punto de vista económico, cuando hay escasez absoluta y hay mercados negros. Pero desde el punto de vista legal es la impunidad que ha habido, pero eso es otro problema para discutir. Pero señor Beltrán, miren, Venezuela tiene un potencial enorme de bajar, estoy hablando desde la perspectiva estrictamente económica, la inseguridad, y le pongo como ejemplo los sectores turísticos. Si hubiese un programa de garantías de inversiones, van a venir muchos inversionistas, porque Venezuela sigue siendo un destino turístico interesante. En las zonas donde más rápidamente se ha batido la inseguridad es con la expansión turista, porque estos dueños de hoteles generalmente tratan de proteger a los visitantes extranjeros. Y los primeros que entienden eso, porque empiezan a venir divisas, porque vienen en la mano, son los propios malandros viejos, que entienden que les es mejor atender a los turistas que estar atracando a los pocos locales que están acá. Y se comienza a crear un sistema de entendimiento y de defensa de los turistas en la zona. Un gran ejemplo es San Juan de Puerto Rico, que tenía zonas que eran... Bueno, hay una famosa canción, Calle Luna, Calle Sol, donde estaba absolutamente tomado por malandro, y ese malandraje entendió que ese turismo creaba un circuito tan virtuoso que desapareció la criminalidad en esa ciudad. Pero el mismo malecón en Guayaquil, pues que también se convirtió en un sitio súper atractivo. Algo habrá que hacer con San Juan de las Galdonas, que es otro San Juan. Sí. Esa es la zona más bella del país. Y ahorita está en medio de una balacera entre malandros que no saben de eso. Pero vamos un momentico al corte. Nosotros seguimos aquí con David Morán. Muy interesante. En Aquí se habla libertad.
Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Soñar nos hace desear una vida mejor y trabajar por ella. Nos reta constantemente a dar y aspirar más de nosotros. Permite que tus sueños se eleven junto a la colección de sábanas Efecto Armonía de Ama de Casa. Renueva tus espacios y tu energía con sus colores y texturas inspirados en la filosofía Zen, que evocan sentimientos de paz y equilibrio para así disfrutar de un plácido descanso. Ama de Casa. Toca, siente y vive. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos entonces con David Morán, director gerente de La Patilla, para que nos siga dando luces sobre cómo se puede arreglar la economía de Venezuela, además en poco tiempo, ¿no? Y no caer en los problemas que está teniendo Argentina en este momento, ¿no? Ahora, David, hay otro problema, Rocío. Mientras que esto está tan claro, las 4 variables que hay que impactar, etcétera, etcétera, el gobierno sigue petrolizado. ¿Qué es eso del petro? No, ¿verdad? Bueno, es un cuento, lo voy a tratar de hacer muy corto. El petro es nada, es un token, es una ficha, y además electrónica. En términos más criollos es chupacabra, nadie lo ha visto. O sea, dicen que existe, pero nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Yo no conozco a nadie que tenga un petro. Hoy es el segundo día, después del anuncio de Maduro de antier, que se debería estar vendiendo la cesta venezolana petrolera en petro. Yo lo tuiteé, yo apuesto a quien sea que eso nunca se va a dar. Nadie va a cambiar $1, que es una divisa convertible, para comprar petro para que el gobierno le entregue unos barriles. Son anuncios locos. Yo no le daría mucha importancia a eso, Víctor, porque esos son de esos cuentos estrambóticos. El peligro sí tiene el petro, es que puede convertir en un gobierno de la moral que tiene el nuestro como un vehículo muy grande de lavado de dinero que le traería otros problemas posteriores de dinero sucio, otros problemas posteriores al propio gobierno y a las propias criptoautoridades que están ahí. Pero volviendo a tu pregunta, Rocío, fíjate, el comportamiento del humano es muy sencillo. Quererlo filosofar, convertirlo en algo muy exquisito, es algo muy complicado. Un gobierno serio, según mi óptica, es un gobierno que le dice al pueblo, es decir, a la sociedad de donde él viene, le dice, mire, nosotros tenemos derecho a tener los mejores productos y servicios que existan en el planeta en este momento. ¿Dónde se encuentre? Yo no tengo por qué limitar a ese derecho que tiene mi pueblo. O sea, ¿por qué nosotros nos tenemos que
comer un helado malo si hay un helado buenísimo en el mundo? ¿Qué cuesta tanto? Pues ese es el problema del que lo quiera traer. Ese no es el problema del gobierno. Yo no puedo impedir un principio de igualdad entre el ser humano, que todo ser humano, en el caso venezolano, de mis iguales venezolanos, yo no puedo impedir que ellos tengan el deseo y la oportunidad de tener el mejor producto o el mejor servicio hecho en el planeta donde se encuentre, en el momento que ellos quieran. Eso es un principio de igualdad. Eso sí, si quieren hablar de igualdad, bueno, hablemos de esa igualdad. ¿Cuál es la otra igualdad de la que pueden hablar? Basado en eso, tú diseñas, ese es el principio rector, ese es el interés mayor que tendría el gobernante. Basado en eso, tú desarrollas tus esquemas de desarrollo económico para que precisamente ese principio, que es igual para todos, sea lo presente. Y esto precisamente que les estoy diciendo es un modelo de desarrollo, por ejemplo, de Finlandia. En Finlandia tú viajas, tú sales, tú puedes comprarlos, hay mínimas restricciones al comercio, como te estabas hablando en la primera parte. Es decir, el comercio tú tienes que propender a hacerlo lo más libre para que se cumpla ese principio. Pero Finlandia, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, bueno, para que este principio sea verdaderamente útil, yo tengo que educar a la gente. Entonces Finlandia se copió lo que hizo Venezuela en algún momento, que fue un programa de becas, como el que llama Mariscal de Ayacucho, para lograr una capitalización rápidamente, porque estamos hablando del talentoquismo, o sea, es decir, el uso del talento como herramienta de desarrollo. Y eso es lo que ha permitido a Finlandia en muy pocos años, sin petróleo, sin recursos naturales, tener un estadio de desarrollo enorme. Entonces, cuando tú vas a hacer un programa de desarrollo, tú tienes que pactar con la sociedad, con tus iguales, de donde tú vienes y a quien tú te debes, qué es lo que quieres tú de la economía. Y yo lo que percibo es que el venezolano quiere lo mejor para así donde se encuentre. Y esto hay que decirlo. Y está dispuesto a trabajar por eso. Pero se faja como poco. Se faja como poco. Bueno, David, se nos ha acabado el tiempo. Solo quiero referir algo que dijo con muchísima claridad Yoyo Suárez. A Indonesia le acaban de mandar $10 millones, no 10 millones de petros. Por algo será, porque ni la ayuda se puede dar en petros. Bueno, muchísimas gracias, David Morán, director gerente del portal La Patilla. Seguiremos conversando con esto, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo educativo importante y masivo, y además de difusión sobre cuáles son las verdaderas opciones que tenemos en el momento en que haya que reconstruir el país. Porque no nos podemos pelar de nuevo, no podemos replicar lo que esto ha sido hasta ahora y sus supuestos. Bueno, aquí se habló de Libertad, miércoles 3 de octubre del 2018, Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wiritza Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción de este espacio Rocío Guijarro y quien les habla Víctor Maldonado. Mientras nosotros estábamos aquí, los viejitos jubilados de Corpoelec y CanTV estaban protestando en la Avenida Libertador porque los están matando de hambre. Nos vemos. Hasta luego. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.